Nosotros vamos a cambiar de tema. Bueno, en la mañana de hoy nos enterábamos en propia boca del presidente Alberto Fernández el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, llegaron al acuerdo por la deuda de 44.000 millones de dólares. Vamos a poner un poquito más en tema de qué se trata y qué alcanza este acuerdo. Lo tenemos a nuestro compañero periodista económico Alejandro Bonalumi ya en contacto con nosotros para darle la bienvenida y para que nos explique también un poco más. Ale, antes que nada, buen comienzo de año y disculpa que te estamos molestando en pleno receso tuyo. No, no, es un gusto, un placer. Imagínense algo tan esperado, estarás de acuerdo o no, pero una definición en el Fondo Monetario generó que este viernes sea, más allá de las vacaciones, a pleno trabajo. Estar en contacto con ustedes es un gusto enorme. Bueno, para pasar un poquito más en limpio, ¿qué beneficios va a traer al país? Porque el propio Fernández habló también hoy en su discurso grabado haciendo referencia de que no va a haber devaluación tampoco. Mira, yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario, más que beneficios a traer en forma inmediata, evita problemas mucho más graves. A Problemas ver, a yo lo que futuro. quiero decirle fundamentalmente a aquellos que nos están escuchando es, señores, ustedes ven, notan, perciben que va a haber algún tipo de solución de los problemas a partir de la firma de este acuerdo con el Fondo Monetario. Y yo diría que la verdad, no. La verdad que no. La verdad que, insisto, si Argentina no acordaba con el Fondo Monetario Internacional, iba a tener serios inconvenientes para financiar al sector privado, para conseguir dinero y traer al país en cuanto a la generación de obra pública. Me parece que íbamos a transformarnos en la oveja negra de las peores en el mercado financiero internacional. Ahora, el acuerdo, y para que la gente lo entienda lo voy a tratar de simplificar, es Sí. condición necesaria para solucionar los problemas de los argentinos si hacemos las cosas bien, pero no suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es necesario acordar con el fondo? Sí. ¿Es suficiente para salir de los graves problemas que tenemos? No. La inflación va a continuar, algunos problemas en algunos sectores van a seguir, la presión tributaria con el tiempo va a bajar y bueno, quizá, pero no en el corto plazo. Me da la sensación que evitamos con este acuerdo problemas mayores que sí van a impactar en la economía argentina mucho más fuerte de lo que están impactando ahora las situaciones que estamos viviendo, Mariano. Sin lugar a dudas, justamente eso, hablar de la inflación y hablar también de las reservas argentinas en cuanto a dólar y el valor que hoy tiene ese dólar blue, ese dólar paralelo. Sí, el primer impacto era lógico de los mercados positivo. A ver, no había buenas expectativas. Yo tengo un lema, dichoso lo que poco esperan porque nunca serán defraudados. Ya muchos no esperaban o pagar y seguir con el suplicio negociador o directamente no pagar, entrar en default con todo lo que ello significaba más allá de las ideologías que respeto a todas. Yo creo que no podíamos caer en default. Cuando se anuncia, ya anoche, ayer durante el día había versiones, anoche y esta mañana, y ya con el discurso del presidente, de Guzmán, de Mansur, los mercados reaccionan efusivamente al comienzo. Los papeles argentinos, las acciones en el exterior llegaron a subir un 14%, los bonos que eran despreciados por todos subieron casi un 10%, aunque ahora moderaron, el dólar blue cedió posiciones, a ver, debe estar bajando hace 10 minutos entre 5 y 6 pesos por unidad, estaba 210 la compra, 220, 217 la venta, que está bien. Ahora insisto, este es el comienzo, habrá que demostrar de aquí en adelante, primero que cumplimos, segundo que Argentina puede y debe crecer mucho, tercero que debemos generar dólares genuinos que son las exportaciones sin ninguna duda, y cuarto, con el tiempo, que se abra el grifo de financiación. No es malo que un país obtenga un crédito, lo malo es cómo utilizás ese crédito. A ver, lo llevo a el lenguaje familiar, a cada una de las personas que en su casa nos está mirando. Si vos tomás un crédito, te endeudás para ir a comer pizzas todos los fines de semana, es factible que en un futuro tengas problemas. Si vos te endeudás para utilizar bien ese dinero
y poner una empresa, un comercio, comprar un taxi, un remis, para generar, es bueno el crédito. Entonces, me parece que si hacemos las cosas bien, Argentina puede tener un antes y un después. Pero insisto y repito esto, es condición necesaria acordar con el fondo, pero no es suficiente para solucionar los problemas que tenemos. De aquí en adelante ya depende de el gobierno, sus políticas económicas y las medidas que vengan. Bueno, hablando de las medidas económicas, Ale, ¿qué te pareció la conferencia de prensa de Mansur y Guzmán en la mañana de hoy luego del anuncio? Porque estuvieron hablando bastante y respondiendo distintas inquietudes de los periodistas presentes. Sí, a ver, el tema siempre se habla de la letra chica y lo que trataron tanto el ministro de Economía como el ministro Mansur es de demostrar que la teoría que plantea el gobierno en el acuerdo con el fondo, que debe ser aprobado por el directorio del fondo y por el Congreso argentino, es cumplible. Y yo creo que sí es cumplible, creo que es un acuerdo de 2 años, es un acuerdo que algo el gobierno tiene que hacer. A mí no me pueden decir, firmamos un acuerdo con el fondo para seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo. Si no, el acuerdo se hubiera firmado hace un año atrás. Entonces, creo que sí va a haber algún tipo de, una palabra que al gobierno no le gusta, pero que es el ajuste. ¿Y cómo puede ser? Y habrá que ver si es tarifario. Y si es tarifario, deseo enormemente que sea donde los subsidios beneficiaron mucho, como el AMBA, no el interior, que siempre bancamos esos subsidios. Pienso en voz alta, tiene que venir por ahí. No, me detengo justamente en eso de los subsidios, porque se hablaba de los subsidios a la luz justamente en el AMBA. Sí. El problema es que históricamente los subsidios terminaron distorsionándose. La gente lo sabe perfectamente, pero uno tiene que repetir, con los impuestos que pagamos en el interior, muchas veces generamos que en el AMBA el consumo energético, por ejemplo, sea mucho más accesible, entre comillas, barato, del que pagamos aquí. Y vos no estás subsidiando, porque no hay una segmentación de subsidios, no estás subsidiando, beneficiando quizá al que más lo necesita, el que menos tiene, el que está en una situación de vulnerabilidad, pobreza, sino que subsidias a todos. Y quizá alguien con una pileta climatizada paga la energía mucho más barata que vos, que te rompes el alma, para poder pagar tus impuestos. Por eso creo que si el acuerdo con el Fondo Monetario, y por ese lado algo debe aparecer, pide una adecuación, una normalización gradual de las tarifas, sea en el AMBA, y en el resto, bueno, vaya adecuándose, pero no con un golpe tan duro como supimos vivir en otros momentos, ¿no? Hablamos de la electricidad, hablamos del gas, hablamos del transporte y un padecimiento de transporte que venimos teniendo desde hace ya muchos años en la provincia de Santa Fe y que lamentablemente seguimos sin solución. Pero bueno, siempre termina perjudicándose el bolsillo del usuario, del trabajador, del que tiene que tomar cualquier servicio, ya sea la luz, el gas en nuestros domicilios o bien también el medio de transporte. Ale, como siempre, muy claro, muchísimas gracias como siempre por la predisposición. Un gusto enorme, abrazo y para lo que necesiten a disposición. Chao. Nuestro compañero periodista económico Alejandro Bonalumi haciendo referencia justamente a estos anuncios que dio el propio Alberto Fernández en la mañana de hoy, en un mensaje que fue grabado en este acuerdo que hubo desde Argentina para con el Fondo Monetario Internacional. ¿Traerá beneficios? ¿No traerá beneficios? ¿Nos perjudicará en algunas cosas? Vamos a dejar correr el agua para ver qué es lo que ocurre.